Banners confirmados de la 3.5. Es una versión que parece literalmente una .0, así que no sé qué está cocinando Kuro Games, porque si esta es la 3.5, ¿qué va a pasar en la 4.0? Esta es la segunda mitad de la 3.x y llega con un recopilatorio que creo que muchos echaron de menos en el aniversario y que nos dice que quizá llega un recopilatorio también antes de que llegue esa 4.0, de aquí a una o dos versiones, no con los personajes de Huanglong, que son los que tenemos ahora, sino con los de Rinascita. Y aviso, aparte de que sois increíblemente bonitos y guapísimos todos y la mejor comunidad de habla hispana de Wuthering Waves en este canal, gracias por estar ahí, aviso de que este no es el vídeo analizando a qué tirar, no es este. Es uno que viene pronto y esperarlo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Emet, suscribiros, dejar un buen comentario para abrirme por estar ahí detrás de la pantalla. Tenéis una suscripción lunita cada día que subo vídeo por apoyar el canal de forma free to play. Gracias por el apoyo al resumen del livestream, ha sido muy visto. Es un formato que voy a dejar de por vida siempre que haya un livestream para que tengáis todo muy rápido y sepáis lo que ha habido, que ha sido 1 hora y media de livestream resumido en 10 minutos aproximadamente. Creo que no me deje nada importante en ese resumen. Gracias por todo el apoyo y que suscribirse con campanita y dejar un comentario para el algoritmo, puntitos del hype también es lo que más ayuda para que ganéis la suscripción. Gracias por estar detrás de la pantalla, que aprovechen, están comiendo y vamos con los banners confirmados de la 3.5. Pues bien, ya sabéis que hay 3 personajes en la primera mitad, 2 personajes en la segunda mitad y que tenemos un recopilatorio, es decir, 10, de hecho mentira, 11 personajes más los 4 actualmente en los banners, que son Rebecca, Lucy y demás. Ellos, como digo, hablaré en el siguiente vídeo de a qué tirar. Este no es un a qué tirar, sino analizando los personajes individualmente. Pues bien, empezando por el banner recopilatorio, la realidad es que es fácil y hay bastantes factores descartables porque el power creep es una realidad y Yang Yang SP va a salir siendo el mejor personaje y equipo del juego, teniendo en cuenta que posiblemente su equipo aún no está completo. Así que pensar en lo siguiente: en el banner recopilatorio hay 4 DPS y 2 soportes. Los DPS tenemos que ya en la High, como dije en otros vídeos, han salido actualmente 5 DPS, que son los 5 mejores equipos y DPS del juego. Pues ya sabéis, Luke, AMF, Sigrika, Hiyuki y me falta uno. Ah, bueno, y Yang Yang SP, esos son los 5. Así que aquí hay 4 DPS. ¿Cuánto van a merecer la pena? Pues bien, primero está Hillian DPS Anemo, que va a cargar, bueno, Aero, perdón, que vaya. Ya me funaron. ¡No! Dije Anemo. DPS Aero que va cargado. Es una disculpa, no me funen, y si me funan, pues bueno, gracias por comentar funándome. Ahora mismo tenemos soportes de cargados. Sí, ha salido Rebecca y no va nada mal para él. ¿Y tenemos soportes de daño aero? Sí, tenemos a Chacón y algunas otras cosas. ¿Realmente él cuánto aporta a día de hoy? Nada. La verdad y sinceramente, Hillian a día de hoy es bastante. Al final también, lo voy a repetir siempre, cualquier equipo puede aportar más puntos en la Matrix. Cualquier equipo, si lo sabes jugar bien, tiene el DPS suficiente para pasarse los barcos y la torre. La torre va más de tener varios equipos y la Matrix más todavía. Así que al final nada es totalmente descartable porque todo tiene utilidad, sabe utilizarse, pero hay más eficiencia y más facilidades. Y también he de deciros que los personajes, cuanto más nuevos, las animaciones, el gameplay, está todo mucho más pulido y actualizado, con lo cual también ya no solo a nivel de poder, sino la experiencia general de juego es mejor, pero sin miedo al éxito, lo que os guste. Entonces Hillian, DPS Aero a cargados, con una rotación un poco que se nota que es más antigua. Ya hay DPS Aeros mucho mejores, como Cartetia, que está en el banner ahora, y como Sigrika, que es de año de eco, que es distinta. Y ya hay personajes a cargados, Yang Yang SP o la propia Lucy de la collab. Así que Hillian a día de hoy su nivel de poder no solo es bajo, sino que las comparaciones al final le hacen salir muy mal parado al pobrecito. No lo recomendaría. Luego, Jinxi, DPS de espectro, más de lo mismo. Hay un montón de DPS de espectro, incluyendo Luke Hershen, Lucy, y yo creo que en algún momento traerán alguna clase de buffos a personajes antiguos, pero no es ahora ese momento, sino que será seguramente dentro de un año todavía, año y medio. Y también ha habido soportes que han mejorado el DPS de DPS antiguos. Pero la realidad es que Jinxi de nuevo es un personaje que, si bien tiene un dragón y una animación espectacular, no voy a mentir, es espectacular el gameplay de Jinxi, tiene personajes
a día de hoy que lo han hecho mejor que ella. Lo mismo para el Changli Yao, que fue un personaje gratis del primer aniversario, que es Electro, y que no solo ya hay DPS Electro mejores como la propia Augusta, sino que de lo que falta todavía de la 3.x, uno de los personajes obligatorios que va a salir es un DPS de Dots Electro para llevar con Chisa, con Suisui o con las dos. Así que el pobre Changli Yao no lo tiene muy fácil. Y luego queda Changli, que ya la conoceréis, DPS Piro del Monofusión. Bueno, Piro ya está funadísimo. DPS Fusión del Monofusión de Lupa Brand. Lo que pasa que ese equipo sí tuvo mucho protagonismo, incluso prácticamente hasta el principio de la High Roy, pero pues ya el monofusión es Denia, Lupa, Emez en estallido de fusión, se puede jugar Chisa por ahí, hay ya más variantes, Morni también es fusión y también tiene algunos equipos de monofusión con Emez al final, entonces Changli no está mal, es un DPS sólido, de hecho diría que es el más sólido de todos los DPS del recopilatorio, pero hay mejores opciones para tus astritas. Si te sobran astritas o dinero y usas Lootbar, link aquí abajo en la descripción, y gracias por apoyar el canal porque apoyáis mucho, y no le tienes miedo al éxito, pues Changli es el DPS ahora mismo más rentable, entre comillas, del recopilatorio. Su arma también, yo la tengo en la cuenta, y luego tiene un segundo dupe que creo que le daba, no sé si eran 20 más de probabilidad, puede ser, que tampoco es una locura porque los dupes de los DPS antiguos tampoco escalan tanto como los de ahora. Así que bueno, ella. Y luego Ceci, que no es un mal soporte, pero tampoco es nada del otro mundo comparado con los soportes actuales. No la recomendaría. Y Jingli, me parece. No, Jingli se llama así, Jingli. Jingli, lo mejor que tiene, aparte de esas dos grandes razones que captaron la atención de los jugadores de Google al principio de los tiempos, es su arma. Pero Jingli es un muy mal soporte electro fuera del campo, un intento de sub DPS que no aporta mucho más que lo que puede aportar prácticamente cualquier nuevo personaje como Rebeca, que es gratis, o alguna cosa más. Así que Jingli no lo recomiendo, se salva Changli. Ahora, las armas, que aquí sí es donde puede salvarse todo un poco más. Cada arma de cada DPS es el mejor arma de cada uno de los DPS, así que no hay mucho más que hablar. El arma de Ceci como soporte no le viene mal a algunos personajes, pero el arma que destaca como arma de soporte es el de Jingli, porque es una anécdota que seguro que si veis cualquier build de cualquier personaje de rectificador... Rectificador se llama el catalizador aquí, ¿no? Bueno, el rectificador. En todos aparece mencionado como segundo o tercer mejor catalizador o rectificador de la mayoría de personajes, como Denia, cualquier soporte como Lucila. El arma de Jingli. ¿Por qué? Porque da un bufo de ataque a todo el equipo que es global, entonces se convierte en un arma de 5 estrellas con stats de proporción crítica, con ataque base alto y encima una pasiva con un stat global que es el ataque para bufar al equipo. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Hace que merezca la pena sacar el arma en este banner? No. Cuando lo mencionamos en las builds es por si ya tenías el arma pero ya no juegas Jingli, pero que puedas utilizar el arma y darle alguna salida y a lo mejor ahorrarte sacar un arma de un 5 estrellas. Pero en cualquier caso siempre va a ser mejor el arma promocional de cada personaje soporte catalizador 5 estrellas, o rectificador, perdón, que sacar el arma de Jingli, pero mención honorífica. Y ahora vamos con los personajes de la primera y de la segunda mitad, que es una locura. Primera mitad, Yang Yang SP, mejor DPS del juego, y ya os traeré la guía y todo lo demás, pero actualmente su mejor equipo sorprendentemente es Chisa y Suisui, que se estaba hablando de, bueno, pero Yang Yang SP puede ir con el Rover o algún otro buffer así, o la propia Rebeca que bufa cargados y tal, y luego ¿qué es mejor? Chisa o Suisui, porque son prácticamente iguales las dos y no sé qué, no sé cuántos. Pues no, su mejor equipo es Chisa y Suisui. Quien quiera sacar a Suisui y ya tenga Chisa, recordar que tendrá un uso extra en la Matrix, pues se podrá jugar con Yang Yang. Pero claro, ves, tienes slot de Yang Yang, mejor equipo actual del juego, Chisa. Ves, tienes slot de Hiyuki, segundo mejor equipo actual del juego, Suisui, pero quien no saca Suisui va a ser Chisa. Y luego pues también anda por el equipo de Cartetia o algún equipo estallido de fusión de AMF, aunque el Best in Slot en vez de Chisa es Lupa, pero no tienes healer y bla bla bla, cosas que he hablado en otros vídeos, ¿no? Entonces Yang Yang está ahí, hipercarry de Dots, ruina de la destrucción, del evento de destrucción y de daño a ataques cargados, que se va a poder jugar con Rebeca sub DPS para la gente que diga, bueno, señor de la pantalla, yo jugué la collab, pero no saqué a Lucy porque no me daba la gana y quiero jugar a Rebeca porque si la tengo y es gratis, pues puede servir Rebeca para bufar el daño de Yang Yang SP bastante sólido y así liberaros Suisui o Chisa para otro equipo. Luego,
Rerun de Linae. Si veis mi última tier list, Linae es el soporte global más fuerte actualmente del juego. Su best in slot es en el Aemeth Linae Morni como segundo mejor equipo, bueno, tercer mejor equipo del juego después de Yan Yan y de Hiyuki. Y de hecho, según si es todo S0 y sin dupes free to play, competiría ese tercer puesto con Luke y se iría al cuarto puesto. Y luego el Linae Morni es la core más fuerte de soportes también del juego y nos da el segundo best in slot del equipo de Hiyuki, aunque se puede jugar Linae Chisa también, el segundo best in slot del equipo de Luke, que es mejor con Denia, pero es segundo best in slot, cualquier DPS con Linae Morni, metes a Juno, metes a lo que te salga de las narices, aunque Juno no es DPS y tienes un equipo súper fuerte que revienta todo. Linae se puede jugar de DPS, pero es una especie de Luke no tan fuerte como Luke, Linae, para que lo sepáis. Así que Linae es importante, sí, por desgracia. Así que ahorrar quien no la tenga, aunque creo que como es su segundo rerun ya la tendréis la mayoría. En WoW las armas son obligatorias. En WoW siempre vienen bastantes banners, triples varias veces. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Y luego Luke. Luke, a nivel free to play, si hablamos luego de dupes, Luke baja por debajo de Aemeth, pero si hablamos todo ese S0, Luke junto a Denia y Morni ahora se ha puesto por encima de Aemeth y sería el top, pues Yan Yan, Hiyuki, Aemeth, o sea, Yan Yan, Hiyuki, Luke, perdón, y luego Aemeth. Entonces, ¿es fuerte? Yo lo voy a sacar, porque voy a jugarlo con Denia, porque saqué a Denia para estallido de fusión y al final voy a jugar Linae Morni con Aemeth, así que voy a jugar Luke, Denia, Morni, aunque tengo ahí dos Mornis libres y no sé qué voy a jugar con el equipo de Lucy de la collab de Cyberpunk, aunque a lo mejor tengo a Shorekeeper o Verina libres. Demasiado vídeos. Así que Luke es un DPS muy fuerte de espectro que va además a ataques normales y punto a favor de Luke es que tiene un equipo free to play muy poderoso que es el de Xianghua y Verina, que mucha gente ha hablado de él, o Xianghua Shorekeeper, y como Xianghua fue ataques normales y la mayoría del daño de Luke son ataques normales, menos el hit fuerte de su ulti, pues al final Luke también puede ayudar a cuentas bastante earlys y luego en el futuro sacando a Denia llevarle un techo espectacular y romper todos los récords del juego. No todos, porque los tendría Yan Yan SP, pero por una cuenta nueva quizá también espectacular. Y es de los pocos juzbandos. Punto a favor, no hay personajes masculinos prácticamente y en la High Roy ha salido literalmente Luke Hershen y ya. Y bueno, iba a salir el lamparero este que parece a Flints de Genshin Impact, pero ya no hay más personajes masculinos. Así que igual tienes una reliquia en tu cuenta. Y luego la segunda mitad, Aemeth. Aemeth tiene más techos y más fandom que Luke Hershen. Techos me refiero a partir de sacar su arma, dupes de Linae, dupes de Morni. Su mejor equipo es Linae Morni, definitivamente, pero el segundo mejor equipo es Denia Chisa o incluso Denia Lupa, donde realmente es Lupa Denia porque Denia sería el personaje que está en el puesto del healer. Entonces, es muy versátil, pero Denia es más para Luke que para Aemeth. Aemeth, yo diría que de forma general y por tener dos modos además, y por tener más techo la recomendaría ligeramente más que Luke, pero esto, como digo, entraré en profundidad con los porqués y el diferente estilo de cuenta para que merezca más la pena o no decidir tirar por ella en un futuro vídeo comparándolo con los banners actuales. Y lo que sí os puedo destacar de Aemeth es que la trama principal de la High Roy gira en torno a ella como prácticamente protagonista principal, porque ya sabéis que la misión legendaria de la 3, bueno, la misión de ella de la 3.1 es espectacular, y la misión de la 3.3 de aniversario, aunque fuera de Hiyuki, realmente, sin haceros spoiler, gira prácticamente en torno de nuevo a Aemeth y hay, como digo, una cantidad de guión, pero del bueno, que hace que parezca una película, un anime, el final de temporada de tu anime favorito, que es una locura y lo recomiendo infinito quien no lo haya jugado todavía. Es cine puro y del bueno además. Pero es sobre Aemeth. Hiyuki ayuda y hace de puente, pero Aemeth sigue siendo la protagonista. Y luego, Sui Sui.
Suisui es una especie de Chisa con Shorekeeper, lo habéis escuchado en todos los sitios ya seguramente. Voy a hacer Will, aunque salga la segunda mitad, algo comentaré antes para que os hagáis una idea de cómo funciona. Tiene un set nuevo que va a meter 25% de ataque a todo el equipo, pues parecido al que ya existía, pero para ella solo, que es algo parecido al set de Morny, que es igual que los anteriores, pero solo para Morny, y un pelín mejor. Y yo creo que mucha gente se va a volver loca porque habrá dicho, bueno, saco a Chisa para Hiyuki o para, mira, Yang Yang SP, que también es destrucción, tal. Pues Suisui actualmente es el best in slot de Yang Yang y de Hiyuki y es el healer best in slot de los dos mejores equipos del juego. ¿Por qué? Porque aplica dots de Helio, aparte de cosas muy parecidas a Chisa y a Shorekeeper para el equipo de Hiyuki. Y aparte no os he comentado sobre los dupes, porque hablaré ya en otro vídeo o en la build de Aemeth, que esta vez vamos a sacar la build de Aemeth actualizada, pero realmente los dupes de la mayoría son muy poderosos, aunque os diré lo de siempre, y es que siempre va a ser rentable sacar las armas de los DPS y dupes de los DPS, porque te va a dar más daño en la composición de equipo de cada uno de sus equipos completos, con o sin las mejores piezas de cada soporte, es decir, cada best in slot, tanto si utilizas la mejor variante como si utilizas una segunda variante que también funcione muy bien. Así que, poquito más. Estos son los banners de la 3.5. Yo voy a sacar 3 personajes y posiblemente con dupes, así que padre Kuro, tenme piedad con los 50-50 y toma todo mi dinero. Y recordar, quien quiera sacar todo, loot bar aquí abajo en la descripción, porque apoyáis el canal, pero sobre todo porque os ahorráis una locura para poder sacar mucho más con la misma o menos cantidad de lo que teníais pensado. Y poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, suerte en la siguiente región, porque no solo es todo lo que hay, sino es lo que después de la 3.5 puede llegar. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis mini-minis, main Hishin desde la beta, que está por aquí, y chaito.